Pablo, vos marcabas una encuesta. Una encuesta de la consultora Opinaya, ¿sí? Que muestra lo siguiente. Ahí mandé la placa, no sé si vamos a llegar a mostrarla, pero para entender la lógica. Hasta julio, la mayor preocupación del país era la inflación. Lejos, por encima del 70%. En agosto, la inseguridad estaba lejos, por abajo del 50%. En agosto, coincidiendo con el crimen de Morena, crece y se pone superando la inseguridad en el 65%. Perdón, entonces... mirá, ahí está. Me interesa esto que marca Pablo, es buenísimo. Quiere decir... Mirá el pico, la línea... Midió Opinaya el tema inseguridad. Mide todos los temas. Mira, ahí tenés la línea de tiempo. La línea verde es la inflación, siempre arriba. Siempre arriba, por encima del 70%. ¿Sí? Entre el 70 y el 75%. 74 dice. Sí, 74. Por eso ahí... Exacto. Te lo veo acá. Ahí 74. Está. Bueno, fíjate la línea verde. La línea amarilla es la inseguridad. Venía más o menos abajo. Venía estable, 50% más o menos. Y de repente en agosto pega un pico para arriba. Mirá, para arriba, tremendo. Esto está vinculado al tema... Esto está directamente vinculado. Esto se midió en los días posteriores al crimen de Morena. 66. Encuesta de Opinaya, 66%. Sí, de 74 la inseguridad... Fíjate mucho más abajo el tema del desempleo. Y la corrupción siempre... Siempre abajo. Mirá el tema del narcotráfico, que yo lo hubiera imaginado mucho más alto. No, perdón, y mirá el desempleo, 32. Sí, bueno, porque hoy, pero esto coincide, la cifra es baja hoy. La cifra es baja. Hoy el problema de la gente, si hablamos de economía, el problema de la gente es la inflación. Pero por eso vuelvo a esto. La inseguridad es un tema ineludible en la campaña y se metió en el último tramo previo a las PASO y seguramente explique una parte del resultado de las PASO. Por eso la dirigencia política tiene que tener una respuesta para esto. No la tiene y no habla del tema. ¿No la tiene? Repito, Pablo, y ahí voy a poner algo del debate de ayer para empezar a mezclar hechos de inseguridad, denuncias que estamos recibiendo permanentemente a nuestro teléfono. Ya voy a volver en vivo con Guille Murphy en algún momento, con más vecinos en distintos lugares, pero este es el concepto. Hay vecinos que están encerrados y los ladrones están al acecho en la calle. 11 36 40 37 44. Y en minutos, material exclusivo del caso Lotoki, como cada tarde, cada comienzo de tarde, aquí en la pantalla A24. Repetime eso, por favor. El dato de la encuesta, ¿querés? Bien, entonces, te decía, la inseguridad que siempre estaba, volvemos a poner esto y ahora vamos a ver el video de Petri. La inseguridad que estaba por debajo del 50%, en el mes de agosto pegó un salto y llegó a una preocupación del 66%, casi empatando con la preocupación por la inflación, que es el gran problema de la Argentina. Lo señalan todas las encuestas en los últimos 2 años. Ahí la vemos de nuevo en pantalla. Entonces, tenemos la línea verde, es la inflación, la línea amarilla es la inseguridad, y vemos cómo en agosto empezó a crecer, y esto, según los equipos de campaña, explica buena parte del fenómeno de este cambio que hubo en los resultados de las PASO respecto a lo que se veía en las encuestas previas. Te decía antes, uno de los cruces más importantes en el debate de ayer se dio entre Luis Petri y Victoria Villarroel, justamente por el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Bueno, por una acusación cruzada que hacía Luis Petri contra Villarroel. La escuchamos. A ver si tenemos ese tape. Ahí va. Y una cuestión más. En mi barrio, a los que no presentan proyectos y en mi pueblo, les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. A ver, ya terminamos, pero le damos 15 segundos para que termine. Sí. Bueno, los proyectos están en la página del Congreso. Si Luis, vos no los leíste, no es mi problema, pero no digas gansadas. No hay un solo proyecto de seguridad. La verdad que te tenía en otra dimensión, pero si vos te querés igualar a la locura galopante que tienen algunos, no hay drama. No importa los tuyos en este momento, los lograste aprobar. Bueno, entonces, a varios se aprobaron. No. Lo que me interesa a mí fundamentalmente es que hablemos de las políticas de seguridad. Y una cuestión más. En mi barrio, a los que no presentan proyectos... Ahí está, hasta ahí. Este fue el momento del debate que más se acercó al tema seguridad, Pablo. Sí, había todo un tema. El debate estaba estructurado en 3 temas, ¿sí? Uno de ellos tenía que ver con seguridad, defensa y justicia. En general, cuando se arman los debates, y los vamos a ver después cuando empecemos a hablar de los debates presidenciales, se hacen temas suficientemente amplios porque los debates están negociados con los candidatos, ¿sí? ¿De qué manera?
Bueno, se hace una mesa, una conversación donde cada uno de los candidatos pone sus condiciones para participar del debate. Esto pasa tanto en el debate nacional, que está fijado por ley, como en estos que se arman de producciones televisivas. Entonces, lo que en general se hacen son temas suficientemente amplios como para que cada uno de los candidatos pueda hablar de aquello que se siente más cómodo. Y evidentemente, cuando se mezcló el tema de inseguridad con defensa, con justicia, el tema de derechos humanos se terminó metiendo fuerte porque había una de las candidatas, Victoria Villarruel, que básicamente es negacionista de lo que fue el proceso de reorganización nacional y el genocidio de la última dictadura militar. Entonces, los candidatos apuntaron hacia ahí y se habló menos del tema de la inseguridad. Pero bueno, fue uno de los cruces en cuestión. Claro, pero vos ahí entendés por qué después, digo, pues es interesante el análisis que haces, Pablo. Automáticamente pienso en esa consulta que hizo la gente de Opinaya y te das cuenta que la gente no está pensando en temas que involucren necesariamente fijar una posición ideológica. La gente lo que quiere es lo que planteaba Lili. Salir a la calle, no tener problema, que tus pies vuelvan de la escuela sin problema, poder ir a comprar al almacén sin problema. Hacer una vida cuando normal. los candidatos a vicepresidente plantean el tema, rápidamente se van hacia otra cuestión. Bueno, ahí tenés un tema. Te decía, en este debate uno de los temas que se mezcló también tenía que ver con los derechos humanos. Fíjate justamente dónde el oficialismo quiso hacerse fuerte para pegarle a Villarruel. Mirá esto, una parte del debate permitía una pregunta cruzada entre dos candidatos. Claro, si bien el debate era entre 5 candidatos a vicepresidente, había un momento determinado que cada candidato podía elegir a uno. Exactamente, una persona para preguntarle a tema libre. Bueno, Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, la eligió a Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, y esto le preguntaba. 30 segundos. Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer su repregunta? Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia. Sin embargo, yo creo que evidentemente no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés
agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que asesinaron. Me reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Esa parte no te interesa, porque ustedes garantizan la impunidad de los terroristas. Es enorme. Lamento que te digas democrático cuando defendés la impunidad de los terroristas. Ya terminó el tiempo. Bueno, hasta ahí. Un corte, te diría que este es el tramo central del debate de ayer, donde... Pero hubiera sido, Pablo, una oportunidad importante para que Villarroel desmintiera la idea del negacionismo. Bueno, a ver, te digo dos conceptos muy... No, te coincidís en ese punto. Dos cuestiones muy interesantes. La primera es, en ningún momento ella dice repudio la dictadura militar, eso no puede volver a suceder, y además creo que podría ser una posición... Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho, y además creo que no hacerlo. Eligió no hacerlo. Pero no solo eligió no hacerlo, sino que además, muy inteligentemente, el debate de Villarroel estuvo impresionantemente planteado. De punta a punta, me parece, sin coincidir con sus ideas, me parece que fue una de las grandes ganadoras del debate, porque ella logró salir hábilmente... Espera, ¿qué significa ganar el debate? Significa llegar... ¿Qué significa que haya un ganador o una ganadora del debate? Vos tenés la persona que va a debatir, el dirigente que va a debatir, tiene una estrategia, que es capturar a una determinada porción de votantes. No va a poder ganarle a todos. No es que Victoria Villarroel va a convencer al kirchnerismo de que la voten. ¿Vos no sentís acá que Villarroel lo que hizo fue ir a consolidar su propio voto? Es decir, si ella hubiera abierto un poco más la idea del negacionismo, hubiera dicho, ¿saben qué? No, ella no necesita... Está bien, pero ahí amplía, Pablo. ¿Necesita ampliar? Ella no necesita ampliar. Si esto está partido en tres partes. ¿Quién está ganando? 30, 30 y 30, o 30, 29 y 28. Si estuvieran 30, 30, 30, ellos no sienten que estén 30, 30. Ellos sienten que estén 38, 30, es la sensación de 22. 22 Bullrich. Con ese 38... Los números que maneja, ¿quién maneja esos números? Más o menos. Todos. 38, 34. Todos están más o menos manejando eso. 38... 35, ponele... Hay una sola encuesta hoy, que es la de Federico González, que da un escenario de tercios como el que vos estás planteando. El resto da una ventaja importante para Milei, un segundo puesto muy consolidado para Massa y Bullrich remando desde atrás. En ese escenario, Victoria Villarroel lo que necesita, o Javier Milei lo que necesita, es consolidar su base de votantes y seguir robándole a lo que es Patricia Bullrich, básicamente, que ahí es donde pueden recuperar. Entonces, cuando Victoria Villarroel lo que hace es desplazar ese eje del debate en el que la está metiendo Agustín Rossi y está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo me reuní con Videla porque estaba haciendo un libro. No se metió a defender, no se metió a decir, yo me fui a lo de Videla porque es un hombre, fue un demócrata, fue un justiciero, no, está claro, está claro. Pero digo, la sensación que queda es que no es una defensa tan fuerte. El nombre de Victoria Villarroel aparece en la agenda de Checolás. Bueno. Es decir, ahí ya no es un libro, aparece en la agenda de Checolás como una abogada que le dio un soporte jurídico a un montón de las víctimas del genocidio y de delito de lesa humanidad. Por eso te digo que el debate de ella estuvo muy bien planteado. Ella corrió el eje. Dice, yo fui porque tenía que escribir un libro. Sí. Y ustedes defienden a terroristas. Y además, el concepto de terrorista, vos pensás que hoy Javier Milei está midiendo muy bien o está generando mucho impacto en la gente más joven. Bueno, ya queda muy difuso lo que es terrorista, lo que es terrorismo de Estado. Es una preocupación que no está tan instalada hoy en la agenda política y en el debate político. Los que votan a Milei, mayoritariamente son hombres menores de 30 años. Ahí es donde Milei es muy fuerte, gana con el 50% de los votos. Bueno, esta historia les queda muy atrás. ¿Cuál es la preocupación? La que estábamos hablando al principio del programa. La inseguridad, los ladrones, la delincuencia, la violencia. Bueno, a esta gente, Victoria Villarroel permanentemente contestaba. Cuando la increpaban por el tema de la... Te hago una pregunta, digamos, para pensarlo en estos términos. ¿Mantendrá esta estrategia de consolidar o va necesariamente en un hipotético balotaje con Massa, va a tener que ir a ampliar un poco más o no para vos? Bueno, habrá que ver cómo está planteada la campaña en ese escenario. Si hoy uno lo piensa, el eje, si llega un balotaje contra Massa, el eje kirchnerismo-antikirchnerismo es suficientemente fuerte como para que Milei tenga por lo menos las herramientas necesarias para plantear una campaña fácil, digamos. No te digo que sea imposible que Massa le gane, pero hoy... no, perdoná, Pablo, si la diferencia final es 38-30...
lo veo muy complicado que luego Massa pueda revertir el resultado, ¿no? Sí. Si la diferencia es un poco más... En realidad no importa. Acotada, bueno... Igual se verá. No sé si hay porque el votante... El tema es el votante de Bullrich. Pero hay... El votante de Bullrich. Pero a esta altura quedó un votante de Bullrich. Bueno, te estoy hablando de números de 22%. 22, 25. ¿Pero es un votante un tanto desorientado ese? No, es un votante que es un votante que no quiere más kirchnerismo. Que no quiere más kirchnerismo, pero que ¿qué? No quiere más kirchnerismo, pero a su vez... Tampoco Milei quiere más kirchnerismo, con lo cual uno podría intuir, son análisis, ¿no? Que post resultado y yendo los dos a un balotaje, a una final, Milei-Massa, el votante de Bullrich podría volcarse por el voto de Milei. La pregunta es si el votante de Bullrich es más antikirchnerista o más conservador en términos políticos. Más antikirchnerista. Sí, bueno, ¿no? En ese caso Milei la tiene fácil. No te olvides, igual también están los votos de la izquierda, los votos de Schiaretti. Sí. Digo, también suman un poco, más algún votante en blanco que pueda, por el miedo a Milei, decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a votar a Massa. Hay herramientas, el peronismo tiene herramientas, los resultados no están finales, pero sí me parece que esta es la línea de la campaña. Por eso te digo, la estrategia de Villarroel, que la vimos claramente, es plantear... Cuando nos atacan por temas vinculados a derechos humanos, ley de educación sexual, todos los temas donde el espacio de Milei se muestra más conservador, ¿qué hizo Villarroel? Lo sacó afuera de la cancha y dijo, ¿saben qué? En un país con 40% de pobreza, todo esto son boludeces. Bien. ¿Sí? Me pareció, digo, en términos generales, me pareció interesante el debate, ¿eh? Me pareció interesante como pieza democrática que puedan debatir, ya que tanto hablamos del concepto democrático, en un año donde vamos para 40 años, está bueno que haya una ley que empuje, que obligue, que regule, que enmarque este tipo de diálogo. Veremos cómo se prestan los dos debates presidenciales, sí, ¿no? El del 1 y el del 8 de octubre, ¿correcto? Correcto. Bueno, hablamos de Bullrich, ¿no? ¿Qué pasó con Bullrich? Bueno, en este caso con Luis Petri, el candidato de Bullrich. Bueno, trató de decir que... Primero, nosotros somos la verdadera oposición al kirchnerismo y en realidad todos los planteos que hace Milei son humo. Por ejemplo, decía sobre el planteo de Milei de los recortes, decía esto, Petri. Y el kirchnerismo no bajó el desempleo. Se fueron 400.000 argentinos en los últimos años y los ha tapado con planes. Y el plan motosierra de Milei, como viene reculando en chancletas, se ha transformado en una tijerita. Bueno, ahí está, el plan motosierra quedó una cosita chiquita, dice Petri. Un Petri que, hablando de estrategia, se lo vio más desdibujado. Le costó encontrar su lugar en el debate, tipo más serio, quizás... Sí, tiene un perfil de político que ahí le escapa un poco a la confrontación. En esta instancia, por lo menos en términos mediáticos, ¿no? En esta instancia, no te olvides que tuvo su pico por ahí de ebullición cuando le dijo lo de Gnocchi a Villarroel. Sí, tuvo así alguna chicanita. Y después quedó, como coincido, con bastante desdibujado. Igual también hay que decirlo, los que lo conocemos a Petri de antes, en algún momento nosotros en A24.com habíamos escrito que Petri era el Diana Conti de Macri. ¿Te acordás de Diana Conti, que siempre iba y decía cualquier cosa? Sí. Petri en algún momento pasó a ser un vocero de Macri durante la presidencia de Macri. Sí. Que decía cualquier cosa también. Bueno, en este caso no se vio. Antes te contaba lo de la educación sexual. Te decía, bueno, Del Caño trató de llevar... Nicolás Del Caño, candidato... Sí, trató de meter a Villarroel en esa discusión, que es una discusión que también siempre se traduce en ustedes adoctrinan pibes y el otro dice, ustedes quieren que los pibes se eduquen con pornografía. O sea, y la verdad que en el medio uno mira y dice, ¿esta es la discusión? Bueno. Digo, ¿qué herramientas le dan a los chicos y a las chicas el hecho de tener una educación sexual integral en la escuela? Claro. ¿Y qué pensarán? ¿Le preguntaron alguna vez a los chicos qué piensan de esta discusión? Es una gran pregunta. Los chicos pero por eso hablan del tema. Digo, por la importancia también de escucharlo, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría está de acuerdo. Me parece que los chicos se aprenden mucho en esa charla. Totalmente. En esa conversación, más hoy día, ¿eh? Bueno... Sí. Escucha el debate, escucha la parte del tramo del debate. Nicolás Del Caño, que también estuvo muy sólido, mostró la experiencia que tiene, fue muchas veces candidato a presidente, sabe lo que es un debate. Es un hombre de izquierda, aparte acostumbrado seguramente a asambleas. Sí, los primeros debates le costaban mucho a Del Caño, pero hoy esta vez se lo vio bastante suelto y esto pasaba. Mira. Quiero saber cómo usted se opone a la educación sexual integral en las escuelas,
si va a reprimir a las pibas y a los pibes, a las docentes y a los docentes que defienden y que llevan adelante la educación sexual integral. Es muy importante saber su opinión sobre esto porque en la juventud es muy fuerte el reclamo para que se aplique la educación sexual integral en todas las escuelas. A ver, Villarroel, sí. Bueno, la verdad que no sé de dónde sacaste la relación entre represión y educación sexual integral. Así que definitivamente ahorrame el preguntarme gansadas de ese estilo, porque acá lo único que vamos a garantizar es el orden. Orden que a vos desgraciadamente no te gusta. Bueno, hasta ahí, orden. Fíjate, a ver, esto es lo que te decía el ejemplo. Digamos, se defendió rápido y bien, Villarroel. Le tiraron, en lugar de entrar en ese debate, que ella podría haber entrado, porque ella está en contra de la educación sexual integral. No por lo entró, menos planteada en los términos que está planteada. No entró y se agarró del capítulo. Ahora, ¿qué? Nosotros vamos a ir por el orden. Está bien, pero ¿qué va a pasar cuando? Digo, a ver, supongamos que... ¿Cuando gobiernen? Claro. Pero para gobernar falta un montón, primero hay que ganar la elección. Está bien, otro, porque ya en la radio me pasa que me acusan de largoplacista a mí porque pienso lo que puede llegar a pasar en este país dentro de 2 meses. Te lo estoy diciendo en punto de vista normativo, te estoy diciendo, acá tenés un hecho concreto de campaña. Pablo, queda octubre, noviembre y asume un nuevo gobierno, un nuevo poder. O sea, ¿qué soy yo? Ahí que se arreglen los votantes de Milei. Bueno, sigo. No, los votantes de Milei. El tema es cómo se instrumentaría la idea de eliminar la educación sexual integral, que si no me equivoco es una ley. Es una ley. Sí, es ley. La que va. ¿Cómo es la herramienta política? ¿Qué tenés que hacer? Ir y derogarla, la ley. Sí, bueno, pero pará, a ver, para ser justo... Una ley se deroga con otra ley, creo. Bueno, por eso, ¿cómo derogás una ley, Pablo? Para ser justo con los amigos de La Libertad Avanza. Desde que estudiábamos... No están planteándolo en este tramo de la campaña como parte de su porque entonces, esa es la respuesta que dan a todo. Dolarización dentro de 4 años. No, todo no. Bueno, todo no. Lo están diciendo concretamente. Vamos a hablar de los primeros 100 días. Lo que ellos están planteando como ejes fundamentales de la gestión tiene que ver con bajar la inflación a través de un recorte muy fuerte del gasto público para con la emisión. Pero ¿cómo lo haces ese recorte? Pará. Pero tenés que, en los primeros 100 días tenés que hacer así y levantar, no sé, eliminar 10 millones de planes. Porque recordemos que cuando hemos hablado y discutido este tema con Clarita Salguero, Clara arma el mapa del asistencialismo en la Argentina y vos tenés, sacando el tema de jubilados o no, que entiendo que no van a meter mano en la jubilación, vos tenés 20 millones de personas asistidas en la Argentina. Sí. O un poco más. Que no las quiere. Bueno, ¿cómo hacés? No va a mantener. Villarroel hizo un planteo sobre ese tema en un momento. No sé si ya tenemos ese corte ahí para mostrar. Pero hace un planteo sobre ese tema, pero para volver a tu pregunta original. Dale. ¿Cuáles son los 2 temas que van a focalizar y que le van a poner fuerte foco? El tema de bajar la inflación por el tema del recorte, por un recorte que permita terminar con la emisión, y la inseguridad, que es el tema justamente de Victoria Villarroel. Esos son los 2 temas en donde ellos dicen, sí, ahí nosotros nos vamos a meter. Todo lo demás, la venta de órganos, la venta de niños, todo eso es algo que nosotros pensamos, o que Milei piensa, pero no lo piensa para implementar. Por lo menos ahora. En los 100 días. Por lo menos en 100 días no vas a poder vender a tu niño. Victoria Villarroel debatió también sobre los planes sociales. Escúchala. El que diga que va a sacar los planes sociales con un 50% de pobres, miente. Y cuando ellos te dicen que no van a aumentar los planes sociales, también mienten. Los planes sociales en La Libertad Avanza los vamos a sacar, pero de forma ordenada, para que esas personas se puedan incorporar al trabajo formal. Y eso se logra con reformas de fondo, no con parches, y por supuesto, con coraje y no siendo políticamente correctos. El plan debe ser solo un medio, no un fin. El plan se tiene que transformar en trabajo y tiene que dejar de ser la chicana del poder en la cual tienen un ejército de personas desocupadas o trabajadores informales que están hipotecando su futuro por un plan. Y en esta sintonía también va la conflictividad social en un país donde el actual gobierno no tiene ningún problema en decir que va a haber sangre en las calles. Bien, gracias Victoria. Ahora le toca a Florencia Randazzo. Antes le quiero decir que después va a haber un bloque de preguntas cara a cara, así que cada candidato va a elegir a otro para preguntar. Bueno, ahí veíamos a Villarroel hablando de los planes sociales. Vuelvo a insistir. Levantarlos en forma progresiva. Por eso, sí.
Esto es lo que están diciendo. Una aclaración, ¿viste cuando debaten el Petri y Villarroel? Sí. Él le dice, no presentaste ningún proyecto, y ella le dice, tengo un montón de proyectos, acá estoy con la página del Sí, porque dice que está en la página, tenés Yo estoy mirando todo, acá no... Victoria Villarroel, ¿presentó proyectos de seguridad? No, confirmó, que no es presentar. Bueno, pero... bueno. No, confirmar no es presentar. ¿Sobre seguridad? Alguno tiene, pero confirmar, eso no es presentar. ¿Y puede decir que lo presentó otro y lo ella presentó, por ejemplo, Píparo. O sea, Píparo presentó y ella confirmó. Que ella lo respalda, pero eso, digamos, tiene razón. No hay proyecto de Victoria Villarroel respecto al tema de seguridad. Que, digo, uno se pregunta, ¿es su especialidad? Claro. Se supone. Se supone, yo estoy mirando en la página, hay uno, por ejemplo... Pero se lo encargó a otro. De Carlos Zapata, a otra en este diputado por Neuquén, pero firmado por ella. Sí. Yo acá no veo ninguno. ¿Qué presentó ella? ¿Se sabe? ¿Sabes alguno? Yo no veo ninguno, me puedo estar equivocando. Algunos de temas de reforma tributaria, cosas, pero no. Acá procedimiento fiscal, determinación, percepción de impuesto, declaración jurada, liquidación administrativa de un tributo. Emergencia territorial indígena, derogación, firmado por ella. Pero... por lo menos yo acá no estoy viendo ninguno que sea firmado por ella en materia de seguridad. Nada, para tener en cuenta, digamos, esto que a veces en el debate es difícil de corroborar. En muy poco tiempo. Claro, tienen un minuto para debatir y a veces los asesores